Entonces a comenzar ahora a charlar precisamente de la genealogía, pero con una encuesta que hizo Nela, que tiene que ver con esto. Comenzamos entonces. Bisabuelos, algo de la historia, de dónde vinieron. Sí, básicamente yo tengo mis abuelos italianos, de allá del norte de Italia, en Piemonte, un pueblito que se llama Poncanavese, un pueblito que tiene una iglesia de 1015 años. Y es más, yo estuve en enero, estuve allá, fui a visitar, conocí a mis parientes también, que a través de internet conocí los primos de mi abuela, los conocí. Y bueno, tengo descendencia italiana de Piemonte y también tengo de Liguria, cerca de Génova, ahí. También tengo otro bisabuelo que es polaco, que se vino cuando la guerra, en 1930 y algo, cuando se venía brava la cosa, se vino por acá. La verdad que muy poco conozco. ¿No? ¿Nunca he hecho un árbol genealógico? No, nunca. No. No le interesa. No, la verdad que no. Soy banchero por Banchero Barale, ¿no? Son apellidos piemonteses y genoveses. O sea, ves en los rasgos de tu familia, digo, te das cuenta. Digo, yo qué sé. Yo lo que te puedo decir, mi madre es negra, mi padre es blanco, de ojos celestes, yo qué sé. Nunca tuve curiosidad. ¿Qué conoces? Que somos extranjeros, semilla europea, de buena cepa. Pero yo producto de esta tierra. Pero para aprender de mi familia, de dónde vengo, hacia dónde voy, como quien dice, pero también para obtener la ciudadanía italiana también me ayudó. Simplemente no. Digo, me preocupo de los que están vivos. Claro. ¿Para qué puede servir? Para saber, para los hijos, para los nietos, para las futuras raíces de dónde venimos y para los que vienen adelante. Bueno, ahí está, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Veremos, pero ¿de dónde venimos? Bueno, Es pero importante a dónde saber. vamos también nos condiciona el hecho Claro, de dónde venimos. de precisamente saber algo más de dónde venimos. Y no es fácil. No es fácil realmente armar un árbol genealógico. Muchos núcleos familiares están armados y uno sabe con exactitud, detalles, fechas. Muchos no. Claro, muchos han averiguado cuando han tenido la intención de sacar algún documento, algún pasaporte que requieren de alguna partida, de descendientes, pero qué importante es saber, ¿no? Nuestra descendencia. Mira, muy bueno, si será. Y vamos a charlar con tres invitados. Qué gusto por segundo día invitados, consecutivo. porque una no es invitada. Una de la casa. Una no es invitada. Por segundo día consecutivo tener a Lourdes Ferro en el living. Yo quédate acá en el living permanentemente. ¿Te quedo acá? Que es un tema que sabemos seguir desde hace un buen tiempo a través de la genealogía, la psicogenealogía. Exacto. Así que un placer, Lourdes. Y además también, junto a Lourdes, están Omar Doglio, que es presidente del Instituto de Estudios Genealógicos del Uruguay, y Enrique Yarza, que presenta Un Vasco Anónimo en la Aventura Americana, ¿no? Bueno, bienvenidos. Muchas muy gracias. bienvenidos. Nosotros decíamos en la introducción, es importante saber de dónde venimos. ¿Y por qué? ¿Cuál es el argumento más firme para decir que todos deberíamos tener en claro la estructura de nuestro árbol genealógico? Exactamente. Bueno, antes que nada decir de que la genealogía es una ciencia. Todos tenemos 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 cuartos abuelos, y así vamos siguiendo en la ascendencia genealógica, y podemos llegar hasta límites, por ejemplo, hacia el siglo XVI, donde todos tenemos unos 65.000 ancestros teóricos. ¿Por qué decimos teóricos? Porque si hubo casamientos entre primos, esas líneas bajan. Entonces, antes que nada, saber que todos tenemos genealogía, ¿verdad? Saber también de dónde venimos, por qué estamos acá y hacia dónde vamos. Y de eso es lo que tratamos desde hace años. Claro, uno imagina con a el priori, Instituto Genealógico. Uno imagina a priori que hay que partir de una base concreta que tiene que ver con nombres, apellidos y fechas. Sin embargo, apunta a algo mucho más profundo, que Es tiene que mucho ver más con profundo, características de la personalidad, hechos ocurridos en el pasado, de nuestros antepasados. Claro. Además, la genealogía no es solamente fechas, también es la forma en la que vivían, dónde vivían, una cantidad de datos que hacen una historia familiar, como se le llama hoy en día a la genealogía, ¿no? No solamente fechas, sino también las personas, que son lo que importa, ¿no? Claro, Lourdes, interpretar qué nos pasa hoy en día tiene mucho que ver con lo que le pasó a otros
en el pasado. Exacto. A mí en la búsqueda de mis ancestros fui a Minas, a los registros, a buscar partidas de nacimiento. Me encuentro con un matrimonio que me dicen, pero mirá, nosotros estamos en lo mismo, porque realmente es muy poca la gente que está en búsqueda de sus ancestros, en busca de sus árboles. Ahí me contacto con Enrique Yarza, que le mandé un mail e inmediatamente me contestó, porque realmente la búsqueda de la genealogía se casa con la psicogenealogía en la búsqueda de los datos, ¿no? O sea, hay muchas veces que la psicogenealogía nosotros tenemos conflictos en la vida hoy, por ejemplo, la carencia, el no merecimiento, el no tener pareja, decisiones de quedarme solo, decisiones de trabajar de tal o cual profesión, y que me parece que es como, no sé de dónde viene, o sea, yo no tengo suerte en tal cosa, eso lo digo muchas veces yo, no tengo suerte en el amor, no tengo suerte en el trabajo, y de repente cuando vamos a la genealogía, desde la psicogenealogía, nos encontramos con que la abuela, la bisabuela o el abuelo le pasó lo mismo, que pasaron hambre, que tuvieron que venir en condiciones de repente no las mejores, que fueron abandonados. O sea, el saber de la historia de nuestros ancestros, yo siempre digo que nos hace libres hoy, mejores personas, y logramos de que nuestros hijos, nuestros nietos se encuentren con una realidad diferente. Entonces, la genealogía es como una pata importantísima de la psicogenealogía. Y ahora que investigo mi árbol hace 7 años, o sea, Enrique hace 20 y ¿cuánto? 25 años. 25 años que está siguiendo su árbol. Realmente el charlar con Enrique y con Omar es fantástico por la cantidad de información que nos puede dar a nivel histórico, a nivel geográfico. No, pero además ayuda a descifrar cosas de uno mismo. De nosotros mismos, exactamente. Hay una lógica que tiene que ver con lo sanguíneo. Por ejemplo, si alguien tiene un mal, ese mal se puede transmitir de forma hereditaria. Ahora, cuando hablamos de comportamientos, ¿no? Cuando hablamos de conductas, ¿qué tipo de fenómeno puede explicar ese traspaso de alguien con el que yo no supe nada, no me crucé en la vida, no coincidimos, tenemos un parentesco lejano y de repente tenemos tanto en común? Y se dan coincidencias, yo creo que más que nada por la genética, ¿no? Es decir, por algo se habla de relaciones de sangre, ¿verdad? Y justamente nosotros traemos en ese ADN de nuestra familia características determinadas. Hay gente que de repente en una familia vemos, hay gente que tiene mucha habilidad para la música, por ejemplo, otra que tiene para el dibujo, para la pintura. Digo, y eso es heredado, sin duda, ¿no? Es parte de la genética. Hay una imagen gráfica. Nosotros somos un tren. Nosotros vamos adelante y atrás nuestro viajan todos los vagones. Claro. ¿Verdad? Que son los que nos dieron la vida. Hay que estar, para redondear el tema, una última consulta, hay que estar preparados para tal vez encontrarnos con cosas que no son del todo gratas a la hora de podernos investigar. Siempre sucede. Siempre surge, ¿no? Siempre Entonces, surge. en ese sentido, es aconsejable ponerse a investigar en determinada etapa de nuestra vida, consolidados emocionalmente, ante el riesgo ese de que tal vez nos encontremos con algo que no es del todo grato. Claro. Lo más importante es no prejuzgar, porque depende de la época también, ¿no? Hay muchos usos de época que hoy en día, por ejemplo, nosotros los vemos como algo que no tiene nada que ver con lo que corresponde, ¿no? Exactamente. Pero lo importante es que nosotros entendamos que estaban en un cierto contexto histórico, en un cierto lugar, pasando una cierta situación. Eso antes de juzgar, quizá poner todos los elementos. Exactamente. ¿Cómo puede ser? Y hay también, por ejemplo, ¿no? De que nuestras familias ocultan datos. Este libro que yo saco ahora sobre un vasco anónimo, cuando comencé con la genealogía, me topo con la primera filiación natural en una tatarabuela mía. Efectivamente, ¿no? Entonces nadie sabía nada, o sea, de la generación de mi abuela quedaban tíos, abuelos vivos, y nadie sabía nada. Nunca supieron que su abuela era una hija natural, mucho menos sabían el nombre de ese padre biológico. Y bueno, después de muchos años es el libro que
presento ahora. Sí, que publica Rumbo Editorial, Editorial. ya está a la calle, ahí por un lado está Genealogía de Familias Fundadoras de Minas, pero también está Un Vasco Anónimo en la Aventura Americana. Por último, ¿dónde está el instituto? Así la gente puede también comunicarse con ustedes para Nosotros trasladar. tenemos nuestra sede en el Club Durazno, en la calle Maldonado 2071, entre Pablo de María y Joaquín de Salterain, y tenemos la biblioteca que está abierta a todo público y funciona los días miércoles de 18 a 20 horas. Y nuestro sitio web www.iegu.org. Muy bien, Omar, Enrique. Y otra cosa que Lourdes, hacemos, un sí. segundo, estamos haciendo con Enrique un sábado al mes, en la Escuela de Tarot, hacemos un encuentro que se llama de psicogenealogía, donde en la mañana Enrique nos ayuda desde la parte genealógica a buscar los datos y en la tarde nosotros trabajamos psicogenealogía. Perfecto, vamos a dejar todos estos datos en el Facebook de Buen Día Uruguay. Omar, Enrique y Lourdes. Un placer, No, gracias gracias a ustedes. por haber llegado hasta aquí. Muy gentiles.